Canción de Hielo y Fuego, de los libros a la televisión. En el video anterior nos sumergimos en la vida del famoso escritor George R.R. Martin, en sus inicios como escritor en Hollywood y en la frustración de no poder llevar sus ideas a la pantalla. En este video te contamos cómo nació Canción de Hielo y Fuego y cómo llegó a la televisión. Pero si no has visto el primer video de esta serie que le estamos dedicando a Martin, arriba a tu derecha estará saliendo una tarjeta con este video y también estará en la descripción y primer comentario. Antes de entrar en Westeros, recuerda suscribirte y dejar tu like. Ayuda más que un dragón en plena guerra civil. Ahora sí, empecemos. También pueden apoyarnos en nuestro Patreon, donde encontrarán los videos o podcasts antes de que los vean aquí en YouTube. Abajo en la descripción les dejo los enlaces. Gracias mis chicos por su apoyo. En 1991 Martin volvió brevemente a escribir novelas. Estaba frustrado porque sus pilotos y guiones de televisión no se realizaban y porque las limitaciones de producción televisiva, como los presupuestos y la duración de los episodios, lo obligaban a recortar personajes y escenas de batalla. Esto impulsó a Martin a volver a escribir libros, donde no tenía que preocuparse por sacrificar su imaginación. Admirando las obras de J.R.R. Tolkien en su infancia, quería escribir fantasía épica, aunque no tenía ideas concretas. Canción de Hielo y Fuego, libros. Para crear su gran éxito, George R.R. Martin tomó una decisión peligrosa, ya que el autor no quería un cuento cómodo como la fantasía clásica de héroes contra villanos. Quería un mundo cruel, profundamente político y brutalmente realista, donde cada elección dejara cicatrices y donde nadie saliera ileso por decidir mal. Esta no es una historia de salvadores, es una historia de familias que luchan por el poder, de alianzas frágiles y de errores humanos que se pagan con sangre. Su serie de fantasía épica, A Song of Ice and Fire, se inspiró en Wars of the Rose, The Accursed Kings o Le Bois Maudit y Ivanhoe. Para ponernos en contexto, la Guerra de las Rosas fue una serie real y sangrienta de guerras civiles por el trono de Inglaterra entre las casas de Lancaster, Rosa Roja, y York, Rosa Blanca. Dicha guerra civil ocurrió entre 1455 y 1487, marcando el fin de la era medieval en Inglaterra y el surgimiento de la dinastía Tudor. La segunda inspiración de Martin, Los Reyes Malditos o Le Bois Maudit, es una serie de 7 novelas históricas del autor francés Maurice Druon sobre la monarquía francesa en el siglo XIV. Publicada entre 1955 y 1977, la serie ha sido adaptada como miniserie 2 veces para la televisión francesa y su tercera inspiración, Ivanhoe, es una célebre novela histórica de Walter Scott ambientada en la Inglaterra del siglo XII tras la Tercera Cruzada, la cual narra las aventuras de Sir Wilfredo de Ivanhoe, un caballero sajón fiel a Ricardo Corazón de León, quien enfrenta intrigas normandas, luchas de poder y el romance, destacando la tensión entre sajones y normandos. Aunque Martin originalmente concibió Canción de Hielo y Fuego como 3 volúmenes, actualmente está previsto que comprenda 7. El primero es Juego de Tronos, A Game of Thrones, publicado en 1996, seguido de Choque de Reyes, A Clash of Kings, de 1998, y Tormenta de Espadas, A Storm of Swords, del 2000. En noviembre del 2005 se publicó Festín de Cuervos, o A Feast for Crows. Esta cuarta novela de la serie se convirtió en el bestseller número 1 del New York Times. El quinto libro, Danza de Dragones o A Dance with Dragons, publicada en 2011, que no se debe confundir con la Danza de Dragones de Fuego y Sangre y de la serie de HBO La Casa del Dragón, ya que son distintas aunque se llamen igual. Pero después les cuento la diferencia. Se publicó el 12 de julio del 2011 y se convirtió en un bestseller internacional, incluido el puesto número 1 en la lista de los más vendidos del New York Times durante 88 semanas. Se planean 2 novelas más en la serie, llamados Vientos de Invierno, y el volumen final, Un Sueño de Primavera. Aunque para tristeza de los fans, Martin se encuentra en constantes retrasos sobre la escritura de la sexta novela, a más de 13 años, y también se debe a la complejidad extrema de la trama, su proceso creativo minucioso, la implicación en proyectos múltiples paralelos y una autoexigencia que los lleva a reescribir capítulos. Aunque ha afirmado que es su prioridad y no lo ha abandonado, la presión sobre el escritor es demasiado alta. La magia existe en este mundo, pero no lo gobierna. No es el centro y no es la respuesta. Aquí el verdadero motor es la política, las decisiones que se toman en silencio, las traiciones que cambian el destino de reinos enteros y una verdad incómoda. En este juego el poder siempre cobra su precio. Si te está gustando el video, suscríbete al canal y deja tu lindo like antes de que la madre de dragones envíe a Drogon por ti. El 25 de abril del 2018 se anunció la fecha de lanzamiento de su nuevo libro Fire and Blood, que trata sobre la historia de la casa Targaryen, pero de este libro y serie hablaremos
hablaremos más adelante en el siguiente video. ¿Qué es Canción de Hielo y Fuego realmente? Si bien Canción de Hielo y Fuego se caracteriza por sus complejas intrigas políticas, personajes moralmente grises y la lucha cruda por el poder en los continentes de Poniente y Essos, el título hace referencia a la unión de linajes Stark Hielo y Targaryen Fuego y una profecía sobre el Salvador del mundo. Dicha profecía nace a raíz de la visión Targaryen en la que Aegon el Conquistador tiene un sueño premonitorio donde ve que un gobernante Targaryen, a quien le llama el príncipe prometido y también Melisandre se refiere a él como la leyenda de Azor Ahai, es un héroe profetizado para renacer y poner fin a la larga noche, es decir, a la amenaza de los otros, también conocidos como los caminantes blancos, y podría salvar al mundo de la destrucción total por el invierno, nombrando a esta visión la Canción de Hielo y Fuego. Entonces la unión de sangre entre hielo más fuego es una simbología que también se toma de forma literal de la sangre de los Stark, norte hielo, y la sangre de los Targaryen, dragones fuego, siendo Jon Snow la representación física más prominente de esta unión. Daenerys Targaryen era una fuerte candidata para ser el príncipe prometido, pero Jon Snow, al ser hijo de Rhaegar Targaryen fuego y Lyanna Stark hielo, representan la unión física de estos dos elementos, siendo la encarnación más aceptada de la canción o el príncipe prometido Azor Ahai. Pero mis chicos, mientras investigaba más sobre la profecía me encontré con información que puede tumbar la teoría de que el príncipe prometido sea Jon Snow, pero ese cuento se los echo en el próximo video de Fuego y Sangre, mis chicos. La guerra de los elementos es el conflicto inminente entre los otros, hielo muerte, y los dragones Daenerys fuego vida, que amenaza con destruir el mundo conocido. El propósito de la casa Targaryen es la conquista de los 7 reinos por Aegon y se reinterpreta en House of the Dragon no solo por ambición, sino para unificar el reino ante el apocalipsis. Poniente en la política. Westeros o Poniente es un vasto mundo narrativo de fantasía épica fundamentado en una estructura feudal oscura que sirve como un crudo espejo de la política real, caracterizado por la lucha maquiavélica por el poder, intrigas, alianzas cambiantes y la importancia crítica de la narrativa sobre los hechos. Como ya sabemos, Canción de Hielo y Fuego está inspirado en la Guerra de las Rosas y la historia europea. El continente está dividido en 7 reinos autónomos bajo una monarquía centralizada pero inestable, donde las grandes casas nobles compiten ferozmente, a menudo ignorando amenazas existenciales mayores. La política se basa en conquistar o mantener el poder. Las alianzas son frágiles y la traición es una herramienta común. Aunque existe el trono de hierro, los reinos tienen gran autonomía, similar a una unión feudal. La amenaza de los caminantes blancos funciona en la narrativa como una alteridad radical. Esta amenaza externa impulsa la cohesión social, lo que a su vez permite que se ignoren los conflictos y problemas internos. Esta narrativa tiene un paralelismo con las crisis migratorias contemporáneas, el cambio climático que actúa como una metáfora del invierno absoluto que amenaza con destruir el mundo. Los aspectos narrativos de Westeros nos demuestran la percepción como realidad, ya que más importante que la verdad es el relato. Los personajes que dominan la narrativa, como los Lannister, tienen ventaja sobre aquellos que solo buscan la verdad, como Ned Stark. Esto también nos lleva a tener arcos de personajes complejos, ya que la narrativa explora la moralidad, el deber y el trauma, ejemplificando en la redención de Jaime Lannister o la ferocidad política de Cersei, lo que hace que esta narrativa tenga un realismo brutal que, a pesar de tener elementos fantásticos, el mundo es descarnado, donde la política domina la vida de plebeyos y nobles por igual. Su estructura de poder se organizó en torno al control de los 7 reinos tras la conquista de Aegon, pero dicha contribución permanece inestable a pesar de los conflictos como la Guerra de los 5 Reyes. Westeros funciona así no solo como un escenario de fantasía, sino como un complejo tablero de ajedrez geopolítico que enseña conceptos de poder, legitimidad y el peligro de las luchas internas. El impacto de Juego de Tronos. Game of Thrones revolucionó la televisión al popularizar la fantasía épica, elevando los estándares de producción cinematográfica en series con altos presupuestos. Su impacto y legado cultural revolucionó lo audiovisual, ya que la serie estableció el modelo de televisión de eventos, impulsando a plataformas como Netflix y Amazon a invertir en producciones de gran escala. Su influencia en la narrativa introdujo un enfoque más realista y crudo en el género fantástico, influyendo en la creación de nuevos contenidos. La serie trascendió la pantalla, generando discusiones en redes sociales para evitar spoilers y consolidando una cultura de fans que abarca parodias, productos y debates. La serie abordó luchas de poder despiadadas, inspirando la frase política al estilo de Juego de Tronos en contextos reales. Pero también se tuvo la evolución del rol femenino, ya que a pesar de la polémica, personajes fuertes como Daenerys, Sansa y Arya se convirtieron en símbolos
símbolos de supervivencia y estrategia. La serie también elevó el turismo en locaciones de filmación y dejó referencias culturales basadas en mitología nórdica, anglosajona y artúrica. Adaptación de HBO, Game of Thrones. En el año 2011, HBO estrena Game of Thrones, pero nadie esperaba que una serie tan brutal fuera un éxito total. Las primeras temporadas fueron muy fieles a los libros, mostrando a los espectadores diálogos afilados con personajes complejos, creando un fenómeno cultural y dejando al público impactado por muertes de protagonistas importantes y queridos por los fans. Teorías semanales surgían y frases icónicas de la serie no dejaban de sonar por los pasillos. HBO Productions compró los derechos televisivos de la serie A Song of Ice and Fire en 2007. Aunque ocupado completando A Dance with Dragons y otros proyectos, Martin estuvo muy involucrado en la producción de la adaptación de la serie de televisión de sus libros. La participación de Martin incluyó la selección de un equipo de producción y la participación en la escritura del guión. En los créditos iniciales lo enumeran como coproductor ejecutivo de la serie. El piloto original se filmó entre el 24 de octubre y el 19 de noviembre del 2009, en locaciones de Irlanda del Norte, Escocia y Marruecos. Fue recibido tan mal por los ejecutivos de HBO que no tomaron una decisión hasta 4 meses después de que se entregó el piloto. En marzo del 2010 se anunció la decisión de HBO de dar luz verde a la serie, con la producción programada para comenzar en junio del 2010. Sin embargo, HBO exigió que se volviera a filmar el primer episodio y quería que se descartaran todas las escenas de Marruecos. El primer episodio, Winter is Coming, se estrenó en HBO en Estados Unidos y Canadá el 17 de abril del 2011. Inicialmente fue visto por 2.2 millones de espectadores. Este fue el inicio de una gran y maravillosa aventura. La primera temporada fue nominada a 13 premios Emmy, de los cuales ganó 2, uno por sus créditos iniciales y otro para Peter Dinklage como mejor actor de reparto. La serie alcanzó el material literario. La serie Game of Thrones alcanzó los libros de George R.R. Martin principalmente a partir de la temporada 6 del año 2016, aunque ya en la temporada 5 comenzó a desviarse significativamente del material original. La serie adaptó el contenido de los libros 4 y 5 en la quinta temporada y se adentró en material original para el resto de la serie. Es decir, que de las temporadas 1 a la 4 fueron muy fieles a los libros 1, 2 y 3 y tuvieron cambios menores. La temporada 5 adaptó material de Festín de Cuervos y Danza de Dragones, pero empezó a alejarse fuertemente del material original. Ya a partir de la temporada 6 en adelante, la trama superó los libros publicados y comenzó a utilizar en gran medida guiones originales basados en la estructura general facilitada por el autor. Danza de Dragones, que como ya sabemos se publicó en el 2011, sigue siendo el último libro completo publicado hasta la fecha, por lo que la serie avanzó por cuenta propia durante la mayor parte de su segunda mitad. El episodio titulado Danza de Dragones en Game of Thrones es el episodio 9 de la temporada 5, estrenado en 2015. En este capítulo se destaca el impactante sacrificio de la princesa Shireen Baratheon, ya que su padre Stannis Baratheon permite que Melisandre sacrifique a su hija. Por otro lado, vemos la huida de Daenerys Targaryen sobre Drogon en el foso de Daznak, ya que es emboscada por los hijos de la arpía y monta a Drogon por primera vez para escapar. Ese año la serie ganó premios Emmy por sus efectos visuales y edición. ¿Se acuerdan que anteriormente les dije que la danza de dragones de Game of Thrones es diferente a la de la Casa del Dragón? Es importante no confundir este episodio con el episodio 4 de la temporada 2 de House of the Dragon, que también se titula o refiere a la danza de dragones, donde ocurre la gran batalla de dragones y se destaca por la confrontación en reposo del Roldán Rock's Rest, que cambia el rumbo de la guerra civil Targaryen. En dicha danza de dragones podemos ver la batalla con los dragones Vhagar de Aemon, Sunfire de Aegon II y Meleys de Rhaenys Targaryen, la reina que no fue. Volviendo a Game of Thrones, después de la cuarta temporada ocurre el gran quiebre. La serie avanza más rápido que Martin, se generan decisiones polémicas y el final divide al fandom. Pero algo queda claro, Game of Thrones cambió la televisión para siempre. ¿Y para ti, cuál fue tu momento favorito de Game of Thrones? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte. Si te interesa saber cómo nació el universo de los dragones, deja tu like y cuéntanos en comentarios cuál es tu Targaryen favorito. En el siguiente video te contamos cómo nació Fuego y Sangre y la serie La Casa del Dragón. Por eso suscríbete y pica la campanita para que seas notificado cuando salga el siguiente video, que será muy pronto.